Esto es Cabildeo Digital. Cabildeo, en coproducción con la Fundación Solón, presenta Hoy es todavía. En esta edición, ecocidio y derechos de la naturaleza en la Chiquitanía. ¿Qué son los derechos de la naturaleza? Porque lo que primero ponen en la discusión es que nosotros estamos acostumbrados a pensar los derechos y el titular de los derechos como algo que en definitiva compete exclusivamente a los seres humanos. Los derechos de la naturaleza son claves especialmente en un momento como ahora que estamos viendo que la naturaleza nos habla de tantas maneras para reclamar, ¿no es cierto?, un desbalance que ha existido en el planeta y en las relaciones del ser humano con la naturaleza. Los derechos de la naturaleza no son más que considerar a la naturaleza como un sujeto de derechos, como una persona jurídica, un sujeto que se respeta, que se protege y no un objeto que se explota, que se destruye. Y lo que ponen sobre la mesa los derechos de la naturaleza es que el único titular de derecho no es ni pueden ser los seres humanos, sino que el planeta está conformado en una concepción biodiversa por una serie de seres que habitamos en este lugar y que así como los seres humanos tienen derechos a los derechos, también tienen derecho a los derechos los otros seres vivos, particularmente la naturaleza, que es finalmente el todo, la que alberga en definitiva toda la existencia de cada uno de los seres en el planeta Tierra. Entonces, los derechos de la naturaleza es una pieza clave que no existe todavía en todos los países del mundo. Estamos impulsando que así sea. El movimiento mundial por los derechos de la naturaleza ha crecido mucho porque es hoy y es el momento en que la naturaleza tiene que ser reconocida como un sujeto de derechos, especialmente con este desbalance que se ve evidentemente con la crisis climática, ahora con la pandemia y con las varias otras crisis que afectan a la naturaleza hoy por hoy. Por ejemplo, en Ecuador en nuestra constitución se reconoce que la naturaleza es sujeto de varios derechos, el derecho a la existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos evolutivos, ¿no es cierto?, y a la regeneración. Esto es de regeneración y restauración. Estos derechos son muy importantes y se han visto replicados en otros sistemas a los que se le ha concedido derechos de la naturaleza, ya que es un absurdo, ¿no es cierto?, en este siglo, seguir pensando que la naturaleza no tiene el derecho a existir. Y es así, en efecto, en países donde no se reconocen derechos de la naturaleza, esta simplemente es un objeto de utilización, un recurso. Un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisamente reconoce que a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y teniendo como paradigma el derecho que tenemos todos los pueblos de las Américas al desarrollo, finalmente se reconoce el derecho a la protección del medio ambiente como derecho autónomo y los elementos que lo configuran, el agua, los bosques, los ríos, y que la naturaleza es finalmente el sujeto de protección de los derechos de la Convención. El Tribunal de Derechos de la Naturaleza es un espacio muy importante porque ha sido un espacio que por ya varios años ha dado una voz no solamente a los guardianes de la naturaleza, pero a la naturaleza misma. Es un espacio subsidiario a los estados, ¿no es cierto?, un espacio que surge de la sociedad civil, ya que los estados no están cumpliendo su rol de garantizar los derechos de la naturaleza. Bueno, yo creo que con un tribunal de estas características uno lo que persigue es que es cierto que uno le entrega en el ejercicio democrático la facultad de administrar justicia a entes gubernamentales, que son los tribunales. Pero si somos consistentes con que la soberanía reside fundamentalmente en todos quienes conforman la comunidad política, en el pueblo en particular, el pueblo no tiene por qué abdicar, abdicar de su obligación, en definitiva, de garantizar el respeto de los derechos que forman parte de nuestros consensos políticos. Entonces actúa como un tribunal que hace contrapeso a las instituciones. Estos tribunales ya se han venido dando a nivel internacional y a nivel regional. Se dio un tribunal en Quito, otro en Lima, otro en París, otro en Bonn. Se han dado algunos regionales, se dio uno en Chile, se va a dar uno ahora en Europa y se han dado varias audiencias también puntuales en varias partes del mundo, en Australia, en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador,
y justamente estamos ahora planteando la audiencia por el caso de la Chiquitanía, del ecocidio en Amazonía y en la Chiquitanía. Si hay un consenso que nosotros tenemos en la comunidad internacional es que el genocidio está prohibido. Independiente si un país firmó o no la Convención contra el Genocidio, está obligado a prevenir que hayan actos de genocidio en su territorio y por supuesto que está absolutamente proscrito prácticas genocidas en su territorio, ¿no es cierto? De igual forma, nosotros debemos construir esta, y me parece que participa de alguna manera de los mismos elementos, la prohibición del ecocidio. Poner en riesgo este ecosistema al punto de su extinción constituye un acto tan grave que puede ser homologado al genocidio, porque lo que hace es exterminar los seres vivos en ese territorio, que es el de mayor biodiversidad del planeta. Nos llamó la atención el tema de los incendios que se dieron en la Chiquitanía y en Amazonía, que fueron mucho peores que lo que se habían dado en años anteriores, y se dio un real caso de ecocidio. Por lo tanto, este caso fue presentado en el Tribunal de Chile y los jueces, un panel de jueces muy respetados que escuchó el caso en Chile, determinó aceptar el caso de la Amazonía y de la Chiquitanía como casos de violaciones de derechos de la naturaleza, aceptando en efecto que se había producido un ecocidio por el tema de las quemas, y se dará entonces una audiencia en línea que empezará este lunes 17 de agosto a las 3:30 de la tarde, a las 3:30 de la tarde, hora Bolivia, en donde se escucharán los testimonios de las comunidades directamente afectadas, de las organizaciones que han apoyado a tratar de resolver este problema, o que han evidenciado, por ejemplo, los bomberos han evidenciado este grave ecocidio. Escucharemos a una serie de organizaciones, de personas, de organizaciones y comunidades que están involucradas, y vamos a recibir evidencia sobre este caso. En las audiencias nosotros deberíamos poder recoger los testimonios de quienes se han visto afectados y son parte en esta petición, a efectos de poder dimensionar la situación. En definitiva, este es un caso particularmente emblemático, ¿no? Porque no solamente el Estado no se hace cargo de la gravedad de la situación, sino que no solo no adopta medidas de reparación, sino que además agrava la situación por medio de las medidas legislativas que adopta. Yo creo que el gran valor de esta decisión va precisamente en la línea de poder entregar antecedentes, poder dar algunos criterios, ¿no?, de cuando estamos en presencia de un ecocidio, y toda la información que nos puedan entregar en las audiencias en esa línea van a ser sin lugar a dudas fundamentales. En estas regiones tan biodiversas, y que por lo tanto tenían que ser no solamente controladas, sino especialmente en el caso de la Chiquitanía, varias leyes y decretos arrogados, ¿no es cierto?, porque son aquellos que impulsan el tema de las quemas. Porque las leyes que se adoptan precisamente para reconvertir ese territorio a actividades productivas y en definitiva consolidar el ecocidio por medio de leyes que finalmente no solamente establecen la impunidad respecto de los hechos que generaron finalmente los incendios, sino que además permite entonces que ese territorio no se restaure ambientalmente, sino que sea reconvertido en definitiva para cumplir funciones de producción, haciéndose de esa manera cómplice con el ecocidio del territorio. Nosotros dirigimos una copia física a la Embajada de Bolivia para que esta pueda llegar a las autoridades respectivas. No ha habido una comunicación oficial ni una respuesta oficial a estas comunicaciones que se dieron en enero, y a comienzos del mes, el día 3 de agosto, se volvió a emitir otra comunicación al gobierno de Bolivia, no solamente sugiriendo y pidiendo la información que se había solicitado, reiterando ese requisito, sino también invitando esta audiencia. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza está abierto para escuchar a tanto la parte demandante como la parte implicada, y por lo tanto hemos abierto esta audiencia también a las autoridades bolivianas, y no hemos recibido una respuesta todavía sobre ni su participación ni medidas que se han dado para poder limitar, ¿no es cierto?, o tratar de prevenir los incendios que empiezan ya a darse en la Chiquitanía.
Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.